Este es un tema muy interesante, que no es solo para aquellos que son papás. La educación es un asunto de toda la iglesia. Y aquellos que no tienen hijos, a veces son los que más tendrían que involucrarse, que a veces son los que más pueden ayudar, porque no están en el de día a día lidiando con los chicos y a veces pueden ver las cosas desde afuera y ver dónde hay necesidades y ayudar. Así que los animo a todos a que podamos participar. Bueno, yo traje materiales para darles, pero no hicimos tiempo de... A ver si me puedo ayudar. Están separados, uno para un lado, otro para el otro. Toma, eso, dale 2 hojitas a cada uno. Y este también. Ese creo que va a alcanzar para cada uno. No sé. Fíjate por ahí, no por familia. Bueno, y después acá hay otra fotocopia, pero se las doy más adelante. Déjenme unas para mí. A ver, Pablo. No, de esa no. De la otra. A ver, Frankie, ¿me das una? Bueno. Esto lo tienen que hacer así. Es un librito. Alínenlo bien y doblenlo a la mitad. Llegaba la granjita, pero no llegamos. Y el otro también es un librito, así que lo pueden doblar a la mitad. Déjame uno, Pablito, de esos también. ¿Todos tienen? Porque acá sobraron. Bueno, no tenemos mucho tiempo. ¿Cuánto tenemos? ¿1 hora y algo? ¿1 hora y 10? ¿1 hora? Bueno, a ver, son las 11:38. Vamos a tratar de decir todo rápido. Bueno, este tema es un tema que algunos están muy interiorizados. Allá estoy viendo a Betiana y Ramiro, que los estamos en contacto siempre por este tema. Y es un tema muy importante. Nosotros... Quizá hay otras personas que podrían hablarles de esto. Nosotros no somos nada especial con respecto a esto, simplemente que hemos tenido una experiencia con nuestros hijos y eso es lo que a uno lo ha llevado a tener cierto conocimiento o testimonio de lo que nos ha pasado. Les voy a decir rapidito nomás, cuando yo soy maestro de música y trabajaba en jardines de infantes y bueno, siempre me llamaba la atención los chicos tan chiquitos aprendiendo que no lo veía muy productivo. Al contrario, parecía que cuanto más chiquitos empezaban a estudiar, después menos les importaba aprender. Y cuando tuvimos nuestros propios chicos, bueno, eso nos llevó a ver qué podíamos hacer y finalmente nos conocimos con una persona que había hecho escuela en el hogar y nos empezó a dar vuelta la idea. Después conocimos a otras personas grandes que habían de chico estudiado de esa manera y ya, bueno, no eran tan bichos raros, así que ya nos pareció que no estaba tan mal y empezamos a investigar sobre eso y decidimos hacer eso con nuestros chicos. Así que ellos siempre estudiaron en casa. Anita, Martín y bueno, la bebé todavía no tiene edad escolar.
Y creo que ha sido una gran bendición. Son chicos normales, como digamos de una inteligencia promedio, pero vemos que ha sido una bendición. Tiene sus puntos débiles también, porque uno ha ido aprendiendo muchas cosas, cometiendo errores, pero creo que es una bendición. Entonces yo lo que quiero que hoy veamos es qué fundamento hay en la palabra de Dios, en los escritos, también algunos aspectos prácticos de eso y qué se podría llegar a hacer, ¿no?, en las circunstancias que está cada uno, porque eso es algo importante, el evaluar las circunstancias en las que uno se encuentra. No es una cosa que se pueda aplicar en todos los casos lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a abrir esto. Acá yo puse algunas preguntas y vamos a ver algunas respuestas que vengan de parte del Señor. Bueno, antes de leer acá, ¿qué entienden ustedes por escuela en el hogar? Enseñar en la casa. Muy bien, esa es una definición sencilla, pero es básicamente eso. En vez de que el niño concurra a un establecimiento donde hay un montón de niños, los papás siguen un curso de estudio que a veces más de una forma, más de otra puede variar, en su hogar. Entonces vamos a ver si eso en la palabra de Dios tiene un fundamento, si es conveniente, cómo lo ve el Señor y qué podemos sacar nosotros para nuestra experiencia. Bueno, la primera pregunta, ¿qué dice Jessica? ¿Hay fundamento bíblico para la escuela en el hogar? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay algún fundamento en la Biblia para esto? ¿Hay personas que ustedes recuerden en la Biblia que hayan estudiado en su hogar? Sí. Jesús. Bueno, un pequeño ejemplo tenemos ahí, ¿no? Con ese ya nos tendría que alcanzar. Bueno, Jesús fue uno. ¿Algún otro? Juan el Bautista. Eliseo. Eliseo. Samuel, sí, hasta cierta edad, después fue al santuario. Uno que empieza con T. Timoteo, muy bien. Ese después lo vamos a estudiar en un poquitito. Hay varios ejemplos, ¿no? Y es más, José. Y podríamos decir que ninguno de ellos estudió en una escuela como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Salvo quizá, bueno, Moisés, después cuando pasó a manos de Faraón, de la hija de Faraón. Y quiero que leamos un poquitito algunas de las partes resaltadas. Esto es del deseo de toda la gente, es lo que está aquí, y está basado en los versículos que nosotros encontramos en la Biblia acerca de la niñez de Jesús. La cita empieza hablando de los días de ¿quién? En los días de Cristo. Se consideraba muy importante la educación, dice allí, que todos los pueblos tenían un lugar donde educar. Pero había un problema. ¿Qué dice en la parte que está en negrita? Muy bien, la tradición había suplantado en gran medida a las escrituras. Nosotros a veces la palabra tradición no la entendemos mucho, pero creo que la tradición la podríamos, si la traemos para ahora, suplantar por las costumbres, o la moda, o lo que está aceptado socialmente. Eso podríamos decir la tradición. Y hoy en día en la escuela eso es lo que pasa, ¿no? Lo que está aceptado socialmente es lo que se enseña. Por ejemplo, ayer Tony hablaba de esto de la educación sexual en las escuelas, de donde se le enseña al chico que puede ser hombre, mujer o lo que se le dé la gana. Eso es una tradición, es una costumbre, es algo aceptado socialmente que grandes, bueno, la verdad que no sé si mayorías, pero cada vez más se acepta y bueno, eso se enseña. Ese problema había
en la época de Jesús, no con ese problema, pero sí con otras tradiciones. Y también había otro problema en las escuelas en la época de Jesús, que está ahí nuevamente en negrita. ¿Qué dice? Muy bien. O sea, no solo que se le daba mucho lugar a la tradición, sino que también se les enseñaban muchas cosas que no eran útiles. Y eso es algo que muchas veces uno cuando estaba en la escuela pensaba, ¿y esto para qué sirve? Y algunas cosas sí servían, pero otras cosas realmente convengamos que no eran útiles, ¿no? No eran útiles para el fin que nosotros estamos persiguiendo. Muy bien, y dice, la experiencia que se obtiene de una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Fíjense que hace énfasis en la aceptación, ¿cómo dice ahí? Usa una palabrita, una aceptación personal. O sea, el sistema educativo del Señor hace énfasis en que la persona razone y entienda por sí misma y acepte. El sistema educativo que había en la época de Cristo es muy parecido al sistema educativo que había en la Edad Media, en donde uno sabe y los otros aceptan. Pero eso no tiene fundamento en la palabra de Dios. Bueno, y entonces en el siguiente párrafo nos dice que Jesús no recibió instrucción en estas escuelas. Así que su madre no lo mandó a las escuelas, guiada por el Señor, sino que, ¿qué hizo? Muy bien, su madre fue su primera maestra y de labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Bueno, entonces ahí tenemos la experiencia, ¿no? Y después nos cuenta un poco la experiencia de Jesús. Dice, ¿cómo sabía él letras? ¿Se acuerdan que una vez dijiste cómo sabe letras? Jesús no era ignorante, no tenía un título formal de esa época, pero no era ningún ignorante. ¿Ustedes se acuerdan la historia cuando Jesús se encuentra con los rabinos cuando van al templo, cuando él cumple 12 años, ¿no? Si ustedes lo leen en el Deseado y también en la Palabra de Dios, se van a dar cuenta que les pasó el trapo a todas esas personas que decían saber tanto, nada más que con humildad. Ahí lo trataron de disidente, a los 12 años empezó a ser disidente el Señor. Aunque él no era disidente, eran los otros. Y entonces aquí fíjense, sigue, nos va contando, dice, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. O sea que el estudiar en casa no está en contraposición con el saber o con el conocimiento científico. No es que está mal eso, no es eso lo que dice la palabra de Dios. Eso tiene su lugar y está bien. ¿Y cómo no va a estar bien si eso lo creó el Señor? Nada más que tiene que ser en su medida y en su forma como Dios lo ha establecido. Bueno, demos vuelta a la hoja. Ahí tenemos una linda ilustración que me gustó mucho. Así debiera ser nuestro hogar. ¿Tenemos ese cuadro familiar todos los días? ¿O seguido? ¿O no? Bueno, debiera ser así. Y después tenemos en la parte B, puse otra cita que habla del sistema de educación que tenían los patriarcas. Dice, el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro, ¿qué cosa? La familia. O sea que el sistema educativo basado en la familia es el plan, ¿cuál? Plan divino y el plan original, ¿no? El plan que Dios ideó, el más perfecto. Y dice, la familia era la escuela y los padres eran los maestros, pero en realidad, ¿quién era el maestro? Fíjense en el segundo párrafo.
Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y la humanidad. Él es el gran maestro del ser humano. Los demás maestros no somos maestros, somos submaestros o el nombre que ustedes quieran. Nuestra misión es apuntar a nuestro Padre Celestial. Y Cristo es el eslabón que nos une. Muy bien, y dice que esta educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Y fíjense cómo está todo relacionado, ¿no? Porque dice, los que se separaron de Dios se edificaron, ¿qué cosa? Ciudades. Y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo, pero a la vez su maldición. Pero había otro grupo. Los hombres que se aferraban a los principios de vida establecidos por Dios, ¿dónde moraban? En el campo. Campos y cerros. ¿Y qué hacían? Cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, ¿qué tenían? Dice, estaba llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar. Y enseñar a nuestros hijos. Entonces, fíjense cómo el Señor pone en oposición en esta cita los dos sistemas. Un sistema basado en la vida en la ciudad, pero por otro lado un sistema educativo que dice que en el campo estaba lleno de oportunidades para trabajar, pero no dice para trabajar nada más, sino para estudiar y meditar. Bueno, eso nos tiene que ir abriendo un poco la mente en qué consiste la educación que el Señor quiere para nuestros hijos. No es solamente que yo me quede en mi casa y no los mande a la escuela. Eso puede ser una parte, pero hay más, ¿no? Hay que tratar de que nuestros hijos sean obedientes, pero a la vez sean independientes. Parece una contradicción, pero no la es. O sea, el verdadero Hijo de Dios es obediente al Señor, obediente a su palabra, pero a la vez es independiente, sabe pensar por sí mismo. Hola Mirta, no te había visto. Qué lindo verte. Muy bien. Este era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Y entonces viene una palabra. Pero. Ahí ese es el problema que nosotros tenemos. Siempre hay peros, ¿no? Pero cuando ellos estuvieron en Egipto, ese sistema que estaba tan bueno sufrió un revés, ¿no? Y ahora vamos a ver qué podemos hacer. Dejemos ahí una pausa. Me gustó este pedacito que es de la misma cita, no tiene la referencia, pero es de ahí donde estábamos leyendo. Esto es del libro La Educación, todo esto. La educación de los israelitas incluía, ¿qué cosa? Todos sus hábitos de vida. Y eso es quizá la idea más importante que a nosotros nos va a ayudar con esto de la educación. Que la educación no es solamente el lápiz y el libro. La educación, para que nosotros tengamos hijos que tengan un carácter balanceado, es todo. Es el trabajo, es la huerta, es lo que leen, es todo. Y todo tenemos que estar nosotros como padres velando. Yo ya los mandé a la escuela, volvieron, listo, ya está. Ya cumplí, ya se educaron. Y no es así. Al menos así no es como el Señor lo ve. Bueno, ahora la pregunta... ahí es interesante cuánto tiempo dice que los israelitas dedicaban a los fines de la educación, y habla de los congresos que ellos hacían, que eran las fiestas, ¿no? De las cabañas y esto. Y dice que los israelitas devotos ocupaban así un mes entero del año. Era un lapso libre de preocupaciones y trabajos y casi enteramente dedicado en su sentido más verdadero a los fines de la educación. ¿Qué tal? ¿Dedicaban tiempo a la educación? Sí, dedicaban tiempo.
y nosotros a veces no dedicamos ese tiempo que queremos que nuestros hijos salgan buenas personas, pero que se hagan solos. Y no es así. Ellos dedicaban tiempo a la educación de sus hijos y lo pasaban juntos, ¿no? Un mes. Muy diferente por ahí de las vacaciones que tenían, pero podríamos decir que eran una especie de vacaciones, porque eran libres de su trabajo, pero no era en el sentido del entretenimiento como nosotros hoy lo vemos, ¿no? Bueno, la parte 2. ¿Hay fundamento bíblico para el sistema escolar? En estos asuntos nosotros podemos tomar posiciones extremas a veces, de decir, bueno, esto es, y todo lo demás es del demonio, y no va. Y a veces hay que tener cuidado, y vamos a ver por qué. Ese era el ideal, pero a veces hay circunstancias en las que el ideal, por alguna razón, no se puede dar. Y el Señor hizo provisión. Fíjense, habla de las escuelas de los profetas. Y entonces nos cuenta cómo el pueblo de Israel, por diferentes circunstancias, sin embargo, está resaltado a causa de la incredulidad, dice, a fin de contrarrestar este creciente mal, que es lo que ustedes después pueden leer, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran ¿a quién? A los padres en la obra de educación. Estoy acá. La parte de abajo. O sea que el Señor vio que, dadas las circunstancias, los padres que eran los maestros no estaban capacitados plenamente para cumplir su función, y Él proveyó otra ayuda, que estaba bien, que era la escuela de los profetas, con otros maestros adicionales, personas que nos puedan ayudar en lo que nosotros no estamos quizá pudiendo cubrir o nos sentimos incapaces. No es algo que sea contrario al plan del Señor. Bueno, y entonces nos cuenta cómo eran estas escuelas. Y si damos vuelta a la hoja, nos dice qué objetivo tenían estas escuelas. Porque nosotros decimos, bueno, había que mandarlo a la escuela, listo, ya está. La escuela es para ayudar a los padres, lo mando a la escuela y se acabó. No, me está diciendo que el Señor proveyó ayuda, me proveyó escuelas, pero me dice cómo tenían que ser esas escuelas. Entonces, si yo me siento incapaz, tengo que buscar ayuda, pero no en cualquier lugar. Tengo que buscar algo que esté en concordancia con lo que el Señor me está indicando. Y era muy parecido a lo que se hacía en el hogar. Fíjense, dice, los alumnos de esta escuela se sostenían cultivando la tierra o realizando algún otro trabajo manual. En Israel no se consideraba algo extraordinario o degradante el trabajo. Al contrario, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin saber hacer trabajos útiles. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendía un oficio. ¿Quién les viene a la mente? Eliseo. ¿Quién? Eliseo. Jesús el carpintero. Pablo el que sabía hacer ¿qué cosa? Tejedor de tiendas. Y Pablo era un intelectual, pero sabía mantenerse. Y nosotros tenemos esa mentalidad que no viene del Señor, de el que tiene un título no hace el trabajo de sus manos. Y no es así. A la palabra de Dios dice que la persona que está con esa mentalidad está desequilibrada. El hombre, el muchacho que nosotros queremos sacar bien educado, tiene que tener ese equilibrio entre la mente y el trabajo manual y el músculo. Bueno, y nos habla también que en esas escuelas también los temas principales de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia, tal como estaba en la Biblia, la música sagrada y la poesía. No era algo a lo bruto ni a lo brusco tampoco. O sea, fíjense cómo el Hijo de Dios era una persona balanceada. Este era un bruto que estaba ahí en el monte, que no sabía nada, no sabía ni hablar. No,
eran personas que sabían usar la cabeza, que sabían de música, que sabían la belleza de una poesía, pero que también cuando había que trabajar, no, yo eso no hago, no era así. O sea, ese es el ideal que el Señor tiene, digamos, en lo que es la educación, y a lo que nosotros queremos aspirar. Sí, Walter. Cuando dice los principales temas de estudio eran la ley de Dios, no habla solamente de los 10 mandamientos, sino todas las leyes que dio Dios a Moisés, las leyes civiles, leyes de salud, que todo eso era instrucción. Si no era que solamente aprendía en Éxodo 20, sino que se refería a toda la palabra, ¿no? Muy bien. Ustedes después lo pueden leer a toda la cita, no tiene desperdicio, ¿no? Bueno, y en el punto 3 quería mencionar lo siguiente, las circunstancias que se nos presenta un ideal, y aquí la hermana White habla acerca de un caso de personas que tomaron como que asistir a la escuela estaba mal, era un pecado, ¿no? Y entonces ella les dice, en esta cita que ustedes la pueden estudiar, que dice, teniendo una escuela que tiene clases de Biblia, que tiene orden, tiene disciplina, y está tratando de encontrar algo que ellos puedan hacer para ocupar su tiempo, no creo que haya alguno que tenga objeciones si entiende el problema. Si tenemos una escuela así, ¿estaría mal que los chicos fuesen? No estaría mal. Pero el problema que tenemos, ¿cuál es? Ese es el problema, ¿no? Que ahí están las circunstancias, ¿sí, hermano? Leí una cita de Ellen White donde dice ella que los maestros de escuela deberían ser personas convertidas. Deberían buscar que sean personas convertidas. A ver, no sé si no es esta que está acá. ¿Está ahí? Pero ella en una cita ella dice... Sí, hoy la leí cuando estaba preparando el tema, pero no sé si está acá mencionado, pero es así. No es cualquiera el que puede enseñar a nuestros hijos, no es una cuestión teórica. Nosotros hoy en día, en una escuela común y corriente, vos tenés un título y te dan el trabajo, si cumplís con los requisitos, no importa si sos bueno o malo, si pensás algo que no corresponde o tenés una práctica en tu vida que es cualquier cosa, no importa. Si vos tenés el título, listo. Tenés el puntaje ya está. Pero la palabra de Dios dice que el maestro no enseña solo con lo que sabe teóricamente, enseña con su ejemplo, enseña con su vida espiritual. Bueno, entonces las circunstancias. Quiero que leamos el último pedacito, dice. Dios quiere que tengamos, ¿qué cosa? Sentido común, y que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones, las circunstancias cambian la relación de las cosas. O sea, el Señor nos presenta un ideal. Ahora, ¿en qué circunstancias estamos cada uno de nosotros? Y es muy diferente. Acá estamos de todas partes y todos tenemos también situaciones familiares o por diferentes razones en las que varían las circunstancias. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de, dadas las circunstancias en las que nosotros estamos, hacer lo mejor para nuestros niños. Si nosotros tuviésemos una escuela así como dice acá, y yo lo mando, ¿estoy haciendo mal? No estoy haciendo mal. Ahora, si yo no tengo eso y decido tomar la opción de hacer la escuela en el hogar porque no lo tengo ni lo voy a tener cerca en el tiempo, también estoy haciendo bien. Entonces, nosotros como papás, en las circunstancias en que estamos, tenemos que ver qué es lo mejor para el desarrollo de nuestros niños. A veces nos llega este mensaje cuando los chicos ya están, metidos dentro del sistema escolar y decimos, bueno, mañana no vas más a la escuela. Y no es así, porque estamos tratando con mentes
en las que hay que ir trabajando para producir la convicción y ver qué es lo que es mejor. Son plantas las que estamos tratando. A las plantas les entendemos más a veces que las personas, porque se nos seca. Los hijos parece que siguen andando, pero se secan por adentro. Entonces, todo este tema de la escuela en el hogar, el Señor nos presenta un ideal que nosotros tenemos que aspirar y tratar de llevarlo adelante. Ver en qué circunstancias estamos y cómo podemos adecuar de mejor manera ese ideal. Ahora, nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? La ventaja que nosotros tenemos es lo que pasa hoy, que estamos todos acá. Y que más o menos pensamos igual sobre este tema. Pensamos que lo que dice acá y que dice acá hay que hacerle caso. Entonces eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un mismo pensamiento uno puede unir fuerzas para hacer proyectos y ver cómo tratar de cambiar las circunstancias. Porque a veces las circunstancias determinan las cosas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tratar de ver de cómo cambiar esas circunstancias. Vamos a leer cuál es lo que el Señor nos dice para tratar de cambiar esas circunstancias. La parte 4. Que ese es el desafío que el Señor nos da. Dice, la iglesia tiene una obra especial que hacer. Y vamos a tomar como iglesia a lo que dije recién, aquellos que están entendiendo que esta es nuestra guía. El grupo de creyentes que entienden que esto es nuestra guía. Vamos a decir, como dice Hechos de los Apóstoles, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia. Bueno, entonces, aquellos que estamos entendiendo que hay que hacer las cosas como Dios quiere, vamos a decir que son la iglesia. Entonces, esa iglesia tiene una obra especial que hacer en cuanto a educar y preparar a sus niños, para que mientras asisten a la escuela o tienen cualquier otro trato, no sientan la influencia de los hábitos corruptos. Las ciudades han llegado a ser como Sodoma y nuestros hijos están diariamente expuestos a muchos males. Los que asisten a las escuelas fiscales se asocian a menudo con otros más descuidados que ellos, a quienes, fuera del tiempo que pasan en el aula de clases, se les deja obtener una educación callejera. Bueno, el problema que nosotros tenemos es que esto que ella está diciendo para las escuelas fiscales está pasando en las escuelas que se llaman adventistas. Entonces también estamos con ese problema, que al final uno piensa que es mejor y no pasa eso. Entonces las circunstancias te obligan a hacer esto de hacer escuela en el hogar porque es el único ámbito donde uno tiene más control sobre lo que se está enseñando a los chicos. Dice, bueno, esta primer cita describe lo que pasa en las escuelas, ¿no? De esta manera, antes que los padres observadores del sábado sepan lo que está sucediendo, sus hijos habrán aprendido las lecciones de la depravación y se habrán corrompido sus almas. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la escuela hoy día? La corrupción que hay y que nosotros somos muy ingenuos. Y dice ahí que antes que nosotros nos demos cuenta, porque nos damos cuenta ¿cuándo? Tarde. Cuando ya vemos que nuestro hijo está mirando lo que no debe, o hablando lo que no debe, o quiere hacer lo que no debe. Tarde nos dimos cuenta, porque ese es el fruto. ¿El fruto de qué? El fruto de las malas compañías, obligadas, porque no le queda otra. No eligió él estar ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice el Señor? Bueno, ahora el Señor nos dice el ideal, que Él quiere a que apuntemos y por el que tenemos que trabajar. Tenemos que buscarle la vuelta. ¿Cómo vamos a hacer esto que dice acá? No sé. Pero el Señor cuando dice algo, dijo Tony ayer, que ¿qué hace? Nos da la habilitación, o sea, nos da poder para llevar eso adelante.
Muchas familias que con el fin de educar a sus hijos se trasladan a lugares donde están establecidas nuestras escuelas mayores, prestarían mejor servicio al maestro quedando donde están. Ese es un problema, ¿no? Porque a veces nosotros, buscando la educación de nuestros hijos, bueno, nos juntamos todos, vengan todos a vivir acá, hermano, acá hacemos una escuela y acá solucionamos el problema. Pero hay un trabajo que hacer. No nos podemos venir todos acá a Mendoza o todos allá a Misiones, nos juntamos y listo. Ya tenemos varios lugares donde se juntan, ¿no? Allá en la UAP, ¿cuántos hay? Hay muchos. ¿Y está cumpliendo el propósito del Señor? No, ese amontonamiento al final no es productivo. Dice, debieran animar a la iglesia de la cual son miembros a establecer una escuela primaria donde los niños de su seno podrían recibir una educación cristiana completa y práctica. Sería inmensamente mejor para sus hijos, para sí mismos y para la causa de Dios, que quedasen en las iglesias menores donde es necesaria su ayuda, en vez de ir a las iglesias mayores donde, debido a que no se los necesita, están en constante tentación de caer en la inactividad espiritual. Nuevamente, son consejos que uno tiene que evaluar, depende de las circunstancias de cada uno. Estamos en una situación donde la mayoría somos de pequeños grupitos que somos una o dos familias, ¿no? Que no estamos en una iglesia donde somos iglesias o grupitos chiquitos, pero iglesia hogar, ahí está, escuela hogar y iglesia hogar. Pero ese es el consejo, ¿no? A veces nosotros pensamos establecer escuelas y pensamos en aulas, edificios y toda una infraestructura. No necesariamente tiene que ser así. Cuando empezó el movimiento adventista había escuelas de 3, 4, 5 niños. Los padres se unían y le pagaban a un maestro para que les ayudase con cosas que ellos no podían. Y ese ideal, yo pienso que fue en ese momento, a nosotros nos sirve hoy en día. Sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos para establecer este tipo de escuelas sin que el Estado esté interviniendo y restringiendo todo lo que sea? Bueno, ese es el asunto, ¿no? A ver, terminemos acá con la cita y ahora pasamos a ese tema. Dice, donde quiera que haya algunos observadores del sábado, los padres deben unirse para proveer un lugar apropiado para una escuela diurna donde sus niños y jóvenes puedan ser instruidos. Deben emplear un maestro cristiano que, como un misionero consagrado, eduque a los niños de tal manera que los induzca a llegar a ser misioneros. O sea, ¿qué los tiene que inducir la escuela? A ser misioneros. Ese es nuestro objetivo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Y saben que en mi experiencia, las cosas van así. Dios te dice las cosas, vos obedecés y después las cosas se acomodan. A nosotros nos gusta al revés, que las cosas se acomoden y entonces después obedecemos. Con este asunto de la escuela, nosotros teníamos un montón de miedo, siempre por el tema del legal y del Estado y de todas esas cosas, ¿no? Y bueno, había hermanos que nos daban una mano bárbara, te van a meter preso y yo qué sé. Bueno, hasta ahora no nos han metido presos. Acá yo les traje una pequeña fotocopia que habla acerca de la parte legal, ¿no? De si está esto de hacer escuela en el hogar, está permitido. Y sí, legalmente está permitido. Ahí van a tener unos artículos de la Constitución, otros del Código Civil, que ustedes los pueden leer, donde les ampara, digamos, en que hagan esto. Lo más probable es que si ustedes van a preguntar a una escuela, le van a decir, no, eso no está permitido, está prohibido, usted tiene que registrarlo acá, pero legalmente
está permitido. Hay un caso registrado en Argentina donde se llevó a mayores instancias a una familia que hacía escuela en el hogar, y ese es el único caso del que tengo registro. Fue fallado en favor de la familia, no en favor del asistente social que los estaba acusando. Así que en ese sentido, gracias a Dios, todavía tenemos esa libertad. Sí, hermano. Pensando en eso de que no se podrá comprar ni vender, estaba viendo un video de capacitación temprano del sistema. Quizás otra preocupación es el hecho de que cuando un niño no tiene un certificado oficial no puede conseguir trabajo, ¿no? Es otro aspecto que nosotros como padres y como educadores tenemos que tener en cuenta. Sí, por eso yo les decía que el tema de las circunstancias. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Nosotros por ahí tenemos siempre la mentalidad del trabajo en donde necesitamos un título y, o sea, por ahí el Señor nos habla también de otro tipo de trabajo un poco más independiente, donde cuando uno tiene la capacidad de manualmente trabajar, no está tan dependiente de eso. Pero ahí está, porque cuanto más dependiente estemos del Estado, más nos va a afectar la ley dominical. Así es. Pero yo les quiero decir... Eso de la escuela, que nosotros trabajamos en la escuela. Ahora ya están registrando a través de los DNI. Nos tenemos que cargar en el sistema de familia. Y niños que a través del juzgado saben la cantidad de niños que hay de determinada edad para ir al sistema. O sea, ahora ya nos dicen, de tercer grado a sexto tenemos que cargar todos los datos de niños. Es una manera también de registrar. Sí, a medida que nos vamos acercando al fin, ese sistema de controlar y de coercionar del enemigo cada vez se va afinando más. Pero ahí yo les voy a decir algo más por ahí de mi experiencia. Cada uno de estos temas, así, lo tenemos que tomar como algo, como un ideal que el Señor nos está presentando, meditarlo, ver en las circunstancias en las que estamos y ver lo que es mejor. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer escuela en el hogar, nuestro entendimiento era, bueno, nosotros hacemos lo mismo que en la escuela, pero lo hacemos en casa. Entonces nos buscábamos el programa de estudio de la escuela, seguíamos y a fin de año lo llevábamos a rendir libre, y le daban su certificado de escuela, ¿no? Terminó primer grado, terminó tercer grado. Bueno, Anita, ella no rindió ni primero ni segundo, rindió tercer grado y ya con eso se le computaba lo anterior. En ese momento nos parecía lo mejor, y quizá a alguno de ustedes le parezca que es lo mejor y hágalo así, que llevarlo, rendir y que tenga su certificado. O sea, podés estudiar en casa y a la vez tener tu certificado escolar donde se reconoce. Vas a tener el beneficio de no tener el ambiente, pero tener quizá esa certificación. Después ahora le doy, hermano, a medida que fue avanzando el tiempo, nos pasaba que estábamos todo el año atrás del programa haciendo cosas que a nosotros realmente no nos parecía que era la educación que el Señor quería, y perdiendo tiempo en eso, y al final ni sabíamos qué le iban a tomar a los chicos, porque en los programas te dan así, y después los chicos pasan de grado sabiendo, no sé, ni la cuarta parte de eso, pero cuando vas te lo toman, así, todo. Y entonces eso llegó un momento que nos cansó y decidimos no hacerlo más. Decidimos hacer una educación un poco más libre, dedicando más tiempo a las cosas que nosotros pensábamos que era mejor. Pero fue una decisión personal que yo no les voy a venir a decir, usted tiene que hacer así. Porque fue la experiencia en la que yo fui madurando, viendo y entendiendo nosotros como familia. Y por eso yo les presento este ideal que tiene el Señor, y cada familia tendrá que orar y ver qué es lo mejor que puede hacer por sus chicos. Si esa familia considera que no, por ahí lo que está haciendo el hermano a mí no me parece, porque para mí lo voy a perjudicar al chico por esto o lo otro, bueno, hermano, usted
tiene la libertad en el Señor de hacer lo que le parezca mejor, ore y busque lo que es mejor para su niño. Pero el ideal es ese del Señor nos advierte. Hay cosas que son claras. El ambiente donde crías a tu chico, tenés que tener muchísimo cuidado. Lo mejor es que el chico tenga una educación balanceada, que tenga trabajo en la huerta, que tenga mucho contacto con los padres, que tengas mucho cuidado con quienes se relacionan. Esas cosas no las podemos discutir. Ahora, de si tiene certificado, de si es mejor en la casa, eso yo creo que cada uno tendrá que ver, de buscar en oración a ver qué es lo que es mejor. A mí me gustaría, me gustaría que nosotros, digamos, en cada lugar donde hay un grupito, pudieran, 10 minutos quedan, bueno, en cada lugar donde hay un grupito, esas personas se pudieran unir, pagarle a un maestro y que les ayude a estudiar en sus casas, hacer porque uno dice una escuela, hacer en la casa de uno, en el living de uno, los 4 o 5 chicos que hay y prepararlos, ¿no? Y si alguno quiere llevarlos a rendir, que los lleve a rendir, y si no, no. Eso sería algo lindo, porque podríamos controlar mucho más el contenido y dar cosas más de lo que el Señor quiere. También pensamos una vez que sería lindo, quizás si hay varios grupos de papás en diferentes partes del país, entre todos pagarles a alguien, ¿dónde estará? Alguien que esté dispuesto, que vaya 2 semanas a una provincia, que les apoye a esos papás, que les ayude en el tema de... Bueno, ahora les menciono eso, que vaya a otra provincia, que vaya así, y nos ayude en el defecto que tiene la educación en el hogar. ¿Cuál es el defecto de la educación en el hogar? ¿Qué le pasa a los que educan en el hogar? Horario. Y el problema es que somos medio despiolados, ¿no? En cambio en la escuela parece como que está todo muy estructurado, y en el hogar a veces corremos el riesgo de que somos demasiado desorganizados y entonces nos vamos del formalismo de la escuela a demasiado, ¿no? Y entonces... No, también en casa no pasa. Principalmente... Sí, depende un poco de los papás. Sí, también tiene que ver con el carácter. Entonces yo en esas cosas soy muy estructurada. Lo que pasa es que en la otra parte, el otro 50%, es como esto, de volado, sin horarios, no mejora sin hora, la presión es tanto, ahora no, bueno, en un rato más. Entonces, y Martina tiene la particularidad que le hace los ojitos del gatito del rey y se da todo. Entonces, en cambio yo no. Y una persona de afuera está bueno porque... es como que te obliga a... No, solamente, y ya el niño, pero es que no es mamá, ni es papá. No tiene la rigidez de mamá, pero tampoco como negociar con papá. Y entonces ya la atención del niño es diferente. Y ya quizás un poco más es lo que nosotros podemos... Bueno, defendiendo un poco a la otra parte, que no la mencionaron. Voy a cortar el video. Por algo el Señor puso una mamá, un papá y puso diferentes caracteres, ¿no? Porque todas esas cosas son necesarias. Y muchas veces lo que nosotros consideramos que está fuera del programa o que no es educación, es más educación que lo que está ahí tan estructurado. A veces pasan semanas donde estamos con la huerta full y no tocamos un libro. Pero aprendieron los chicos. Tiene eso la escuela en la casa, de que a veces cuesta el tema de organizarse. Pero también si uno, si uno va a estar en la casa con el chico mirando la tele todo el día, y bueno, entonces no entendimos nada. O sea, es una cuestión, no es cuestión de no lo mando a la escuela. O sea, no lo mando a la escuela porque hay un problema y porque las circunstancias se dan así. Pero no es ese el mensaje, lo saco de la escuela y listo, ya está. O sea, eso es una circunstancia. Si hubiese una escuela así, bueno, buenísimo. Pero educarlo en casa es trabajo.
¿no? Es un compromiso que tienen que asumir los papás de dedicar tiempo para que las cosas funcionen. Iba a decir algo que se me fue. Bueno, eso está acá escrito, ¿vieron? Esto. Lo que preguntó Hugo. Al que habías preguntado vos. Pero algo creo que ya mencionamos. Sí. De cómo hacer con lo de la estructura del Estado. Yo, cuando Hugo dijo eso, me acordé, allá en La Pampa, en el sur, en Guatraché, está la colonia menonita. Y una vez la fuimos a visitar. Y ellos tienen su escuela. Ellos enseñan lo que a ellos les parece. Y el Estado viene y les pide, por favor, ¿será que ustedes serían tan amables de enseñar un poco de castellano? Y a veces nosotros, y yo cuando leía eso, y digo, a veces nosotros somos tan miedosos del Estado que va a decir esto y nos creamos un cuco que no existe. Porque a veces pasan cosas y yo qué sé, pero muchas veces somos nosotros que creamos los miedos. Cuando vivíamos en La Pampa, queríamos que los chicos vinieran ahí, en vez de llevarlos a Buenos Aires. Y entonces mi esposa agarró el teléfono y ingenuamente llamó al Ministerio de Educación y dice, nuestros chicos estudian en la casa y ¿estudian en la casa? Bueno, venga, tiene una entrevista tal día. Bueno, y ahí fuimos. Y cuando llegamos había un asistente social, un abogado, la directora de la carrera de educación y no sé qué del ministro. Acá sonamos. Y entonces, bueno, los chicos eran chicos, los hicieron quedar en un lugar ahí y a nosotros nos hicieron entrar. Los chicos se quedaron mirando unos libritos. Y bueno, Anita no sé con qué le salió del Año Nuevo Judío y le empezó a hablar que había leído en un libro. Bueno, parece que eso algo influyó, ¿no? Y nosotros estábamos en la piecita. Y bueno, al principio era medio tensa la reunión, pero después que empezamos a hablar, se empezó a poner más interesante y la abogada se levantó y se fue, como diciendo acá no tengo nada que hacer. Y después la asistente social nos felicitó porque estábamos haciendo una educación que ella lo llamó así de avanzada, ¿no? Nosotros simplemente estábamos tratando de hacer lo que el Señor decía. Y nos dijo, miren, vayan y rindan, llévenlo a los chicos para que nadie los moleste, dice. Pero en realidad, dice, si yo quisiera llevarlos ante un juez, a ustedes con sus hijos porque no los mandan a la escuela, yo vendría, haría la acusación ante el juez, vendría una orden de presentarse y entonces iríamos ustedes con sus hijos, iría el asistente social y el juez. Entonces el juez, ¿cuál es la acusación? Y de lo único que yo los podría acusar es de abandono de persona. Pero, y entonces el juez diría, a ver nena, toma esto, léeme. Y resulta que la nena, uy, mirá qué bien que lee. Y se pone a hablar con los chicos, y están bien vestidos, y se los ve sanos. Escúcheme señora, ¿de qué lo está acusando? ¿Cuál es el abandono de persona? O sea, nosotros legalmente tenemos el derecho de educar la obligación de educar a los chicos. Pero no estamos obligados a que sea en una escuela. Podemos hacerlo en casa. Eso es lo que dice ahí la Constitución y los artículos. O sea, estamos amparados para educar en casa. ¿Que te la van a poner difícil? Es así, porque te la van a poner difícil. Si vos vas a la escuela te van a decir otra cosa y yo qué sé. Pero es así. Que está, digamos, legalmente. Sí, hermano. Después de lo que nos pasó a nosotros, el año pasado mi señora decidió sacar a mi hijo y él había hecho primer grado y entonces la directora que me conoce bien a mí me esperaba que yo salga de trabajo a la 1, se quedaba esperando, entonces me dice, ¿cómo te va a hablar? Dice, ¿qué pasa directora? Dijo, lo que pasa es que tu hijo no me inscribiste en segundo grado. Algo yo no lo inscribí a segundo grado. ¿Cómo que no me inscribí? No lo inscribí. Bueno, a ver,
Pero vos sabés que hay que ver, bueno, vamos. Entonces pasamos ahí en la oficina de ella, vino la otra directora, estaban los dos directores. Digo, hemos decidido que mi señora y mi dos vamos a enseñar y un maestro que va a hacer otras materias que van. No, pero hagamos una cosa, directora, ¿usted tiene la constitución ahí? Sí, pásenme, yo se lo busco. Y yo lo voy a buscar donde dice que los padres tienen que hacer cambio. Cuando la ve la constitución provincial y nacional, ahí hicieron la acta. Bueno, ustedes van a hacer cargo, listo. Hágame el acta esa, que hasta ese momento no está más. Ahora hace poquito, hace 10 días, volvieron a ver. Dice que no va a estar los chicos, no va a ir. Acuérdense que nosotros los amparos de la Constitución, la Constitución nosotros nos ampara, que los padres deben enseñar. Bueno, sí. Así que bueno, hay varios testimonios acerca de eso, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso es más o menos la idea, que hay todo resuelto y no, es como que cada uno que empieza con ese camino tiene que luchar con varios obstáculos. Si quiere hacer esa opción, el hermano había levantado la mano y yo no le di. Yo quiero dar un ejemplo, yo donde vivo, en el Río, hay escuela de chicas. Ya tuvo Pablo, Andrés y antes que ellos fuesen, mucho antes que ellos fuesen, no sé en qué año, pero al principio que se inició esa escuela, no tenía autoridad para estaba reconocida, digamos. ¿Cómo vos le diste la enseñanza a los chicos? Ahí se formó la escuela, tenían que ir a otra escuela del Estado a rendir lo que aprendieron en el año. Así trabajaban allá. Después, bueno, lo formaron en la escuela como es ahora. Ahora ya directamente tienen su... Que es casi que lo mismo. Lo que pasa es que ya había directores y maestros. Y nosotros trabajamos un tiempo en la escuela adventista en La Pampa, y cuando esa escuela empezó eran solamente los hijos de la iglesia, que era el ideal. ¿Y por qué no se siguió así? Porque claro, se quiere la subvención del Estado para funcionar, y para tener una subvención del Estado vos estás obligado a recibir tantos niños por aula. Pero no, resulta que no hay 30 chicos adventistas en primer grado, 30 en segundo, 30 en tercero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que aceptar cualquiera que venga. Y entonces, vos que primero tenías con un ambiente controlado con los chicos adventistas y que tenían los papás un mismo ideal, de repente te ves que tu chico está en un grado donde la mayoría, porque son mayoría, no tiene tus ideales, y entonces, ¿eso qué hace? Cuando vos sos minoría, a veces cuesta un poco. A mí me pasó de haber estudiado en escuela adventista, que éramos 30 chicos y éramos 3 adventistas, y yo no quería que a mí me señalaran como que era diferente. Entonces uno empezaba a hacer todas las macanas a vida y por haber, ¿para qué? Y para que los demás te acepten y no te señalen que vos sos diferente. Y pasa eso. Sí, Juan. Disculpame que levanté varias veces la mano, pero perdón. No, está bien. Tengo varias ideas en la cabeza, ¿no? Y tenemos pocos minutos, creo que ya bandeamos los 10 minutos. Pero dice acá que se debiera animar a la iglesia de la cual somos miembros a establecer una escuela primaria donde los niños de su seno podrían recibir una educación cristiana completa y práctica. Si nosotros miramos a nuestros hermanos en cada iglesia, cada uno de nuestros hermanos tiene algo para enseñar. Digo esto y agrego, nos falta organizarnos. Eso por un lado. Por otra parte, la educación en el hogar. La educación en el hogar, me quedé bollando, mi pensamiento quedó bollando con lo que dijo el hermano de Catamarca, de los créditos. Ahora, no podemos pensar la educación en el hogar, o la educación, vamos a decir, la educación no escolarizada, no la podemos pensar aisladamente del cambio que tiene que suceder en nuestra vida.
O sea, va de la mano de nuestra ida al campo, de nuestro trabajo en el campo. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos, ¿para qué vamos a buscar créditos mundanos? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Claro, ahí está el problema del Estado. O sea, la Ley Nacional de Educación no hace obligatoria la escolaridad. Sí hace obligatoria la educación. Pero el Estado es garante de la educación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si alguien, vamos a suponer un caso, un asistente social, el caso que vos contaste, Marcelo, que te denuncian, vos tenés que demostrarle al Estado que vos pudiste garantizarle la educación que el Estado le daría. ¿Sí? Ahí está el punto, ahí es donde empieza a entrar el Estado. Pero por la Constitución, el Estado no pudo hacer otra ley, no pudo cambiar ese punto. Yo me acuerdo cuando esa ley se hizo, yo trabajaba en el Ministerio de Educación, en la provincia de Buenos Aires, y tuvimos que discutir el anteproyecto, trabajaba en los niveles altos, tuvimos que discutir el anteproyecto de ley y el proyecto de ley. Esto fue durante el gobierno de Néstor Kirchner. Y el punto en el cual no hacía obligatoria la escolaridad fue el punto de mayor discusión. Llevó más o menos 20 días de discusión. Porque había quienes proponían que se modifique la ley nacional para que sea obligatoria la escuela, de aquellos que estaban a favor de la escolarización, que sea obligatoria la escuela, con lo cual se prohibiría la educación en casa, y había quienes decían que no. Y entre los que decían que no, apareció una tercera posición que decía la Constitución no avala esto. ¿Por qué? Porque en la Constitución dice que el Estado es garante de la educación. Eso es un detalle que le agrego para que tengamos en cuenta todo. Está muy interesante todo eso. Y la última parte que le quiero contar, el testimonio de nuestra parte. Nosotros teníamos a Luz, la más grande, hizo jardín, que bueno, ya lo hizo bastante regañadiente nuestro, y empezó primer grado. A los pocos meses la sacamos. Bueno, llegó el tiempo que tuvimos que ir a hablar a la directora porque era ya insostenible la situación. Bueno, estaba matriculada, entonces no la podían poner como desertora. Es decir, si la ponían como desertora, interviene el asistente social, tiene que venir a casa, todo. Entonces el problema nuestro era con qué le vamos a decir. ¿Qué le vamos a decir? Y con Flavio hablamos y dijimos, mentir no podemos, porque somos cristianos. Así que vamos a decir la verdad. Fuimos y dijimos la verdad. Y utilizamos un lema. El lema de la educación es educación para la diversidad. Entonces yo le dije a la directora, las escuelas tienen este lema, educación para la diversidad. Nosotros tenemos educación para la eternidad. Entonces son dos cosas que no se congenian. Y ahí quedó. Nos dieron la oportunidad de rendir libre, nos dieron material, el programa, como vos decís, las cosas que le tenemos que enseñar, que se la piden a un chico de cuarto grado, bueno, a ella se la piden en primero, porque eso es así, te cae el garrote en la nuca. Y bueno, ahí quedó la espera. Es decir, apoyo lo que vos decís, cuando vos das el primer paso, sos obediente a lo que el Señor te pide, los peligros se disipan, o sea, nuestros temores y esos peligros, que en realidad son sin fundamento, se disipan, y el otro lado tampoco tiene mucho fundamento. Así que, sí, hermano. Yo creo que no teníamos que hacer una propuesta, pero lo que hay que hacer. Uno de los objetivos de este congreso debería ser que los líderes de cada provincia tuviéramos reuniones donde pudiéramos elaborar un proyecto con las ideas que cada uno pone, para darle por lo menos la oportunidad a cada provincia que pueda hacer y llevarlo adelante. Sí, realmente estaría lindo por ahí sentarse a charlar, a ver, más que esto que fue por ahí el fundamento, a ver qué podemos hacer para ayudar a aquellos que por ahí están queriendo hacer esto, a ver cómo les podemos dar una mano. ¿No? Que no quede, qué lindo, quede alguien y que cada uno se arregle como pueda. Y bueno, ahí ya está, cada uno. Yo creo que hay que llevarlo a la práctica el tema de ahora, ver cómo lo podemos implementar. Bueno, por ahí podríamos ver en algún momentito que podamos tener una charla, va a haber algunos tiempos libres con los que le interese, eso a ver qué podemos hacer, ¿no? Con este asunto.
Igual. Sí, hermano. Acá no digo que la ley dice que el método es garante de la educación. Eso no es obligación de que tengan que hacerlo en establecimientos públicos, en privados. De cualquier manera que cumpla las exigencias de la educación, eso nosotros, cualquier abogado lo sabe, porque no es imperativo, garantiza que se eduque. Es así. Hay un montón de sistemas. Y si es, ¿no es cierto?, en la casa, en esto tiene que la obligación de evaluar eso. A ver, este es un primer grado, tal cosa. El segundo, tal cosa, y yo bien. Lo digo, no sé por qué es un problema. No hay problema mío, ¿no? Pero como abuelo, ¿no es cierto? Bueno, fue muy lindo todos los aportes que han dado. La verdad, hay cosas que eso de garante yo no lo entendía mucho y me lo han explicado bien. Y bueno, está ese proyecto. Acá en este otro librito que les dimos, que no nos dio tiempo, que tiene un pequeño estudio bíblico de Timoteo, y dice que Timoteo era un muchacho común y corriente. Sin embargo, el Señor lo eligió para lo que lo eligió por la educación que había recibido. Dice que no tenía ningún talento especial. Ustedes lo veían a Timoteo y capaz que no lo hubieran elegido. Y saben que esto es otro proyecto lindo que los hermanos de Salta por ahí me empujan. Esto es un material que es toda una currícula de educación adventista basada en la Biblia y el espíritu de profecía, pero está en inglés. Está muy linda porque está ilustrada, o sea, ¿cuál es el ideal que nosotros tenemos? Nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros cuando le enseñábamos a los chicos, bueno, tengo este libro y bueno, yo me fijo esto sí, esto no y voy filtrando. Pero lo ideal sería que yo pudiera estudiar las materias ¿con qué? Que pudiera estudiar matemática con la Biblia, que pudiera estudiar lengua con la Biblia, que pudiera estudiar música, en fin. Porque el Señor dice que allí tenemos todo, que no hay otro libro mejor que ese. Y esta gente lo han puesto así gratuito, digamos, en internet, están todos los libros, todos los materiales están buenísimos, pero están en inglés y hay que traducir eso. Acá este pedacito es algo que yo traduje y ustedes después si lo miran, tiene como un índice donde tiene todas las, como el contenido de lo que tiene, que son muchísimos. Y bueno, todo eso habría que traducir para poder usarlo, ¿no? Que eso es otro proyecto también, que si conocen gente que tenga ganas de hacer ese trabajo de traducir o de compaginar o de lo que sea, de ponernos en contacto, porque eso lleva mucho tiempo. Yo he hecho algunas cositas, pero bueno, no es mucho lo que uno puede hacer. De acá cuando termine de traducir ya del año 2053. Así que, sí, hermana. Yo tengo algo como un testimonio. Yo tengo dos hijos, ¿no? Una mujer y un varón, ya tiene 29 y 26. Yo nunca me preocupé porque no tenía tampoco para mandarlo a una universidad. Yo lo que me interesaba a mí que sepan escribir y leer. Después lo que mi hijo, en el caso principal como varón, aprendió lo que yo le enseñé, o lo que aprendimos los dos juntos, con la sabiduría que Dios nos da para lo que es de uno. No estoy hablando de curación, de este método adventista, porque no lo he practicado profundamente, pero donde yo vivo, yo no tenía para mandarlo a una escuela. Yo era indigente también, vamos a ponerle que sea así. El chico aprende lo que el padre sabe hacer. Y si tú sabes tocar el piano, van a aprender a tocar el piano, y es útil. Bueno, a nosotros nos pasa que ahora que estamos viviendo en el campo, que tenemos unos vecinitos que los queremos mucho, vienen a casa y todo, y su papá
trabaja podando, en la cosecha, y bueno, sabe, eso es una sabiduría y un conocimiento. Pero ellos no quieren eso para sus hijos. Bueno, Que vayan y estudien en la ciudad. pero no son adventistas. Eso es así. Pero después es una pena porque todo ese conocimiento que tiene el papá, aunque es un trabajo duro y todo, y yo entiendo quizá por dónde viene el asunto, ¿no? Pero todo el conocimiento que él tiene, su hijo no lo va a tener, porque no tiene idea de lo que su papá hace, porque él está en otro nivel, ¿no? Y aunque ese pensamiento es quizá del mundo, nosotros tenemos que tratar de eso, cambiarlo en nuestra mente. Este librito que tenemos allá es un librito que habla bastante del tema de los títulos, de la escuela Madison, por qué es importante, y cómo veía Dios y el espíritu de profecía este tema de los títulos, de cómo tiene que ser una escuela, de cómo tiene que ser... ¿A qué tenemos que aspirar nosotros en una escuela de nivel superior? Que es lo que estaba ahí hablando recién Gustavo, ¿no? Que también es otra cosa que tenemos que ir pidiéndole al Señor que nos vaya cambiando en la mente. Porque si nosotros tenemos muy el tema de que tiene que tener un título así, 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 a veces eso nos puede confundir. Pero bueno, son cosas que hay que estudiarlas y madurarlas, ¿no? Y pedirle orientación al Señor, porque estamos muy metidos en una mentalidad de que no es fácil de un día para el otro decir, bueno, listo, lo saco de la escuela. No, tiene que haber una convicción. Y si yo le quiero transmitir eso a otra persona, como ayer estudiábamos, ¿se acuerdan cuando de las representaciones teatrales, cuando la hermana White hablaba con esa joven? Lo tengo que ir convenciendo a la persona, mostrándole los argumentos, mostrándole los beneficios. Anita tiene ahora 14, va a cumplir 15. Martín tiene 13. Ellos estudiaron siempre en casa. Y más allá de muchas cosas de que pueden haber defectos y cosas, yo veo que hay una bendición. Veo que hay cosas en las que nunca voy a poder volver el tiempo atrás si yo los hubiese mandado a la escuela. Y hay cosas que les van a quedar para toda la vida. O sea, influencias de las que uno los protegió, que los protegió para toda la vida. Y uno a veces, la verdad que a veces teníamos un miedo cuando empezamos a hacer esto terrible. De que te denuncien o de que por ahí lo perjudicás a los chicos y te salen un ermitaño que no se sabe relacionar con nadie. Y la verdad que todas esas cosas, ninguna de esas cosas tiene fundamento. Porque son personas normales y tienen algunas bendiciones especiales que el Señor ha prometido cuando hacemos estas cosas. Y yo creo que los que han hecho esto se han dado cuenta que no hay un perjuicio para los chicos. Y la mayor objeción, que es la de que no se van a saber relacionar con las personas, es mentira. Porque los chicos que no van a la escuela se relacionan mejor con los demás. Porque en la escuela vos te aprendés a relacionar con 30 personas de tu misma edad. Ahora, cuando vos salís de la escuela, ¿dónde hay 30 personas de tu misma edad? En un mismo lugar. No, en la vida no es así. En la vida está Pablito, tiene 20 años menos que yo, Sonia, que tiene mi edad, y así, y es así. Y los niños se aprenden a relacionar bien, que esa es quizá la objeción más grande que a uno le pone. Pero no se van a saber relacionar con los demás. Sí, se saben relacionar. A veces son tímidos, algo como cualquiera puede ser en una escuela también, ¿no? Pero eso es otro tema. Bueno, quedamos entonces que vamos a tener que charlar después un poco más de... ¿Apagaste? Apagué. Vamos a tener que charlar un poquito más de esto, a ver en la parte práctica, a ver qué podemos hacer. Pongamos un horario ya, pero bueno. La Mica no anda por acá, ¿no? ¿Está por acá? Claro, de 2... Porque ellos son... De 3 a 4, 8... Hoy tenemos un tiempito libre por ahí después de comer, porque es la preparación del sábado. Si por ahí les parece, porque no sé si después del domingo y eso hay algún momento, para no sacarle a otro. Y podría ser después de comer y después queda para prepararnos para el sábado. Bueno, por ahí después de comer, si quieren, nos juntamos un ratito y charlamos de este tema, a ver qué podemos hacer
para ayudar a aquellos que necesiten ayuda, o para esto de algún maestro o alguna cosa, a ver qué ideas surgen, ¿no? Sí, Tony. Sí, antes de cerrar. A las 3 dice Pablito. Marcelo tiró una idea y la verdad que yo me quedé pensando en eso mientras él estaba hablando y que no podía dejar pasar este momento para que oremos. Porque necesitamos una solución y estamos viviendo una crisis educacional como iglesia ahora, en el presente, pero también lo va a ser en el futuro. Y recordaba en la palabra de Dios a José, cuando le interpreta el sueño al faraón. Y después que el faraón escuchó el consejo, dijo, ¿qué hombre como este que podrías resolver las cosas? Entonces él también, la idea que decía, ¿dónde estará? ¿Se acuerdan? Yo propongo que oremos. Y para mí, personalmente, podríamos apoyar a Marcelo, si estuviese de acuerdo, que mientras no tengamos resuelto en cada provincia, sea quien ayude, quien colabore a cada lugar. Y nosotros entre todos podamos sostenerlo. Podríamos orar y después consultarlo con él. Yo lo estoy haciendo ahora con la iglesia. Si estuviese de acuerdo sería muy lindo. Integremos a todas las personas con los intereses particulares y necesidades, en vez de cada grupo, de cada provincia, o si están aislados. En una charla, en un debate, es realmente un congreso, porque un congreso no es para venir a escuchar, es un retiro espiritual. Tenemos que tener lugar para el debate para que las ideas que se presentan se puedan llevar a la práctica o desarrollarse de una manera más clara. Bueno, entonces a las 3 charlamos un ratito. Les quiero dar por último este material. Este material está escrito por hermanos evangélicos. Es uno que me mandó Betiana una vez, que habla de... Sí, son 3 hojitas. Y por ahí uno por familia. Son 3 hojitas donde ellos presentan toda la parte legal y ellos están haciendo escuela en el hogar más que nada por el tema del tema de la ideología de género, ¿no? Que es lo que más les afecta. Es importante que personas que no tienen el tema del espíritu de profecía a veces se dan más cuenta de las cosas que nosotros, ¿no? Sí, Betiana. Bueno, me gustaría en la reunión de las 3 de la tarde contar ese testimonio, porque hablamos con el pastor, es un pastor y son varias familias, y hace 10 años que llevan a cabo escuela en el hogar en Salta. Bueno, entonces, me gustaría contarlo, ¿no? ese material que tienen, Betiana habló con las personas que lo escribieron. Está muy bueno. Por ahí algunas cosas, bueno, puede ser un poquito que diferimos, ¿no? Pero en general está muy interesante. Así que bueno, a las 3, los que quieran charlar, sí, Gustavo. Al respecto de este tema, tengo un hablan las piedras, si quieren ver. Eso son 2 minutos. No, ahora, pero lo podemos dejar para la tarde. ¿Lo vemos a las 3? Sí, a las 3, por eso tengo un hablan las piedras para que ustedes sepan de lo que estamos hablando ahora. Hay gente fuera de la iglesia bendita que lo está practicando hace mucho tiempo. Claro. Sí, lamentablemente en todos los temas pasa eso, ¿no? Con la reforma pro salud, con todo, parece que al final nos damos cuenta de lo que el Señor nos había dicho. Bueno, vamos a terminar con una oración y le pedimos a la hermana Betiana si quiere orar. ¿Se anima? ¿Sí?